Muy buenas, mis felinos del Averno. Ha pasado un mes desde que estoy fuera de las redes sociales y os tengo que decir que mi vida ha dado un giro de 180 grados. Creo que ha llegado el momento de mostraros mi verdadera y nueva identidad. Toda mi vida buscando a Dios, buscando respuestas, sin sentirme cómoda con los postulados de la iglesia. Y los árboles no me dejaban ver el bosque no me dejaba ver los árboles el bosque. Nunca he entendido esa expresión. La cuestión es que he encontrado al verdadero líder, al verdadero guía, al verdadero seductor, al verdadero héroe. Ven a mí, Satán, Belcebú, Samael, Belial. Yo te invoco con este sacrificio perruno. Te ofrezco este animal como ofrenda por mi sumisión a ti, Satán. ¿Has visto? Es de buena calidad. Tampoco, en shock, no es un perro muy funcional, pero yo creo que sirve como ofrenda, ¿verdad? ¿No te parece bien, Yoko? ¿No? Bueno, Satán, poséeme. Bueno, a ver, que me da mucho calor esto. Vamos a abrir las ventanas, dame un segundo. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, entiendo que con esta intro se me habrán ido ya unas cuantas personas, otras habrán dejado dislike y las que no se habrán ofendido bastante, pero realmente solo he hecho que abrazar las noticias falsas que se dicen de mí. Mira este titular, que lo hizo un seguidor mío como coña, porque OK Diario hace un par de meses difundió esta noticia sobre mí. Esto sí que es real que lo difundió OK Diario. Poco más, realmente poco más que soy encarnado, ¿no? Me falta comerme bebés, porque defiendo el incesto y la vida animal por encima de la humana. Es maravilloso. Obviamente nada de esto es real. Bueno, lo de satánica lo dejo en espera hasta final del vídeo. Pues resulta que esta noticia falsa que me hizo un seguidor ha sido difundida por los grupos negacionistas para reafirmar que soy el mal encarnado, y me pareció maravillosa la ironía. Bueno, y no nos alarguemos más, vamos a descubrirlo. Bueno, al final del vídeo os diré si me he convertido finalmente o no al satanismo, pero como eso no es relevante para la exposición de los argumentos, vamos a empezar. Primero de todo, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué este vídeo y en este momento? Pues resulta que estas semanas ha habido dos noticias que han puesto en la palestra todo el tema del satanismo, de Satán, de la organización Templo Satánico en Estados Unidos, por esta noticia. Y es que parece que la asociación The Satanic Temple es la única fuerza que le queda a los favorables del derecho a decidir para que las leyes contra los derechos de la mujer y los derechos reproductivos no salgan adelante. Más tarde os explicaré por qué tienen esa fuerza y por qué están reconocidos como religión. La segunda noticia que ha llegado hasta nuestros días es bastante surrealista. Ojito, el obispo de Solsona renuncia por su amor a una escritora de novelas eróticas y satánicas. Xavier Novell, que fue el prelado más joven de España, dejó de forma súbita el cargo y ahora se conocen los motivos. Bueno, para empezar, la nueva temporada de Fleabag se viene fuerte, no me la pierdo por absolutamente nada del mundo, Y para seguir, se ve que acérrimos de la Iglesia Católica en España y grandes defensores han criticado al obispo diciendo que es que está poseído. No, no es broma, no es surrealista, dicen que el demonio lo tiene dentro y eso ha hecho que se deje llevar por el mal encarnado en una escritora de novelas satánicas. ¿Qué os parece el culebrón? A mí me parece fascinante. En este vídeo os voy a contar primero quién es Satán, la figura es Satán, Lucifer, es lo mismo, quiénes son los satanistas, quiénes fueron y quiénes son ahora y qué poder tienen, y luego derribaremos algunos mitos relacionados con el satanismo que anda que no hay. Para este vídeo he contado con diversas fuentes de información. La principal ya la veréis, pero es Miguel Pastor, que es el presidente de Satanistas en España. También me informa con un TFG sobre la realidad del satanismo. He contado con la ayuda de mi maravillosa Dana, que hemos estado hablando estos días, que ya conoce también el caso. He visto el documental de Hey Satán. Bueno, os dejo todas mis fuentes en la descripción. ¿Quién es realmente Satanás? Según el escritor gallego del siglo XX, Vicente Risco, que escribió Satanás, la historia del diablo, dice que el diablo sería un ser más del universo, fruto de la creación de Dios, sería el único que se enfrentó al orden establecido por este, por iniciativa propia, gozando de la libertad que se le había dado. Si nos remitimos a la Biblia, uno de los pasajes más famosos es en el libro de Enoch. En el libro de Enoch se cuenta que Lucifer, cuyo nombre viene de portador de luz, formaba parte del grupo de ángeles que protegía y custodiaba a Dios. Aquí viene la diferencia fundamental entre Lucifer y Satán, al menos en terminología, puesto que Lucifer es el ángel antes de ser caído y Satán es cuando el ángel cayó y llegó a los infiernos. Y poco a poco
este ángel que empezaba a tomar cuenta de su propia perfección, empezó a adorarse a sí mismo en vez de adorar ciegamente a Dios. Lucifer se acabó rebelando contra él y la violación también de sus mandatos, ¿no? Y Dios no hizo nada para pararlos porque él quería que sus ángeles le amasen por voluntad propia. Él se rebeló ante los mandatos ajenos y fue como el primer ser rebelde que puso en duda a la autoridad. Luego ya en el Apocalipsis se narra la lucha, ¿no?, entre el cielo y el infierno, en el que los ángeles de Dios luchan contra un dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se hacía llamar Diablo o Satanás, que anda engañando al orbe universo y fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles con él. Aquí ya vemos la figura de Satanás como el ángel caído. Por lo tanto, atendiendo a lo que se dice sobre él en las escrituras, que son muchos pasajes, no lo podrías decir todos, se concluye que tiene una inteligencia superior, poderes sobrehumanos, que nunca se rinde para conseguir lo que quiere, altas dosis de sexualidad y erotismo, y también el celos y el egoísmo cuando posee a alguien. Pero más allá de la Biblia, a lo largo de la historia ha tenido una presencia protagonista la figura de Satán como contraposición a la figura de Dios, lo que pasa que se hizo más patente, ¿no?, en la época de las brujas, de las famosas brujas. En 1486, dos monjes dominicos escribieron una de las obras más representativas y más importantes de lo que fue la caza contra las brujas, que es Malleus Maleficarum. En él se describía cómo perseguir, capturar, asesinar, cómo hacer que confesara, cómo condenarla a las brujas, y entre los motivos era por establecer relaciones sociales y sexuales con el diablo. Creo que tampoco hace falta que os diga, ¿no?, las consecuencias que eso trajo por, en nombre de Dios, asesinar, perseguir a un montón de mujeres a las que denominaban brujas en un supuesto nombre de salvación divina y contra Satán. Pero dando un salto a la historia, vemos que el miedo a la figura de Satán se tornó superior durante la Segunda Guerra Mundial, y es porque Estados Unidos relacionó el comunismo con la figura de Satanás. Por lo tanto, los soviéticos encarnaban el mal en la figura de Satán. ¿Qué pasó? Ahí empezó la cultura, ¿no?, del odio a lo que significaba todo lo satánico en el cine, en la televisión, en la literatura. Y de hecho, Estados Unidos, una nación fundada sin ninguna preferencia de religión, como así dice su constitución, en la que el único momento que aparece la palabra religión es para separarla del Estado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el lema In God We Trust fue como la empuñadura de muchos estadounidenses de cara a luchar contra el comunismo y contra Satán. Y esta explicación nos lleva a quiénes son los satanistas, cuándo surgieron y cuál es el motivo de sus reivindicaciones. En 1966, Anton LaVey fundó The Church of Satan, la iglesia de Satán, y 3 años más tarde escribió varias obras, el conocido como el Papa Negro, en la que se encuentran la Biblia satánica. Es la que tengo aquí, no me ha dado tiempo a leerla entera más allá que echarle un vistazo rápido porque me llegó hace poco, pero aquí se promueven los principios de lo que llamamos el satanismo laveyano. LaVey en este libro no alentaba a la adoración de la figura de Satanás como algo religioso o algo literal, sino algo más bien simbólico. De hecho, él definía el satanismo como una filosofía secular de racionalismo y la autoconservación, envolviendo estas ideas en adornos religiosos para agregar su atractivo. Por muchos expertos ha sido denominado como la religión antirreligiosa, ¿no? Él creía en el racionalismo, y así lo describe en su libro, versus el antirracionalismo, ¿no?, que promueven las religiones contemporáneas. Él tampoco creía en una vida después de la muerte, y el abrazo a la figura de Satanás es más por su asociación a la no conformidad social y su rebeldía ante lo dominante, ¿no? Él quería rebelarse ante la religión obligatoria y establecida, y por eso asoció la figura de Satanás como ese símbolo de ir contra el poder. En el libro también se conceptualiza a Satanás como la representación de la individualidad, ¿no?, de la libertad personal, porque Satanás al final representó la figura de el ángel que alzó la voz contra lo establecido. Entonces, el individualismo y la libertad personal eran muy importantes para él. Ahora mismo la iglesia de Satán sigue existiendo, pero hay otra asociación en Estados Unidos que es la que está dando mucho que hablar por sus reivindicaciones políticas. Os he comentado la noticia al principio del vídeo y es The Satanic Temple, con un afán más colectivista y de reivindicación política. De hecho, el documental que os recomiendo está en Filming, de Hail Satan, a mí me pareció divertidísimo, a la par que surrealista, porque cuenta pues las aventuras y desventuras de The Satanic Temple en Estados Unidos, intentando luchar contra la imposición del cristianismo en las escuelas, sitios públicos, y contra la libertad religiosa. Aparte de las luchas que han tenido para reivindicar el aborto, también es para sacar la religión de las escuelas, para quitar elementos simbólicos como un caso que tuvieron de los 10 mandamientos en sitios públicos. Construyeron una figura de Baphomet, que es una de las figuras distintivas del satanismo, y exigieron al Capitolio de Oklahoma
Oklahoma, que también, si ponía los 10 mandamientos del cristianismo en una entidad pública, también tenía que poner a Baphomet, puesto que Estados Unidos en su constitución no da preferencia a ninguna religión. No me quiero extender mucho con la Iglesia de Satán y el Satanic Temple, pero sí que diríamos que la diferencia es que la Iglesia de Satán surgió más como una reivindicación religiosa. Las dos están como religiones en Estados Unidos. De hecho, ellas deciden estar así porque así luchan contra el sistema desde dentro. Pero The Satanic Temple ha tenido una posición mucho más activa para reivindicar derechos de las mujeres, derechos del colectivo LGTB y al final todo lo que tenga que ver con la libertad individual, religiosa y sexual del individuo. Y sí, todos sabemos que por su trayectoria en Estados Unidos ha tenido mucha fuerza el movimiento satanista, pero ¿y en España? Pues en España desde 2019 están los satanistas de España. De hecho, con Miguel Pastor es una de las personas con la que más me he puesto en contacto para que me contara los entresijos de esto. Y yo quiero preguntarte a ti directamente, Miguel Pastor, que nos cuenten por qué satanistas de España, por qué te iniciaste en el satanismo y cuál es el papel ahora mismo de la asociación aquí en España y qué fuerza tiene. Gracias, Rocío, por contar con nuestra perspectiva para tu vídeo. Yo, además de ser presidente de Satanistas de España, soy máster y doctorando en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense y actualmente estoy haciendo una tesis doctoral sobre la magia y el ritual dentro del satanismo. Siempre me han interesado los distintos movimientos religiosos, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, entonces era cuestión de tiempo que en algún momento me topase con el satanismo. Al hacerlo no tuve una verdadera conversión, sino que me di cuenta de que siempre había sido satanista, básicamente. Poco a poco, cuando fui profundizando por mis estudios, fui viendo que, al menos para mí, me ofrecía una propuesta muy sana y muy práctica para desarrollarme como individuo. Luego, por otro lado, por la parte de Satanistas de España, hemos buscado varios objetivos desde el primer momento. El primero de ellos sería funcionar como un foro, como un punto de encuentro para distintos tipos de satanistas, de forma que puedan intercambiar información, que puedan compartir vivencias. Siempre hemos querido también funcionar como un punto de difusión, de forma que se puedan conocer los distintos recovecos del satanismo, sin que la gente se quede en la superficie y con estereotipos clásicos como los de sacrificar cabras, comer bebés y este tipo de cosas que vemos normalmente en la cultura popular, ¿no? Por otra parte, en Satanistas de España hemos reivindicado también el estatus religioso del satanismo, nuestros derechos religiosos y nuestra igualdad de derechos respecto a otras confesiones religiosas, ¿no? De forma que haya esta igualdad religiosa y la laicidad del Estado sea una laicidad real. Dicho esto, y estando ya un poco en situación, vamos a derribar algunos de los mitos más comunes y más frecuentes de lo que es y no es el satanismo. Mito número 1. El satanismo es una religión más con todo lo que conlleva. Bueno, sí y no. En Estados Unidos sí que están denominados como religión, pero se denominaron así para poder luchar contra el sistema y a favor de la libertad religiosa. ¿Eso quiere decir que todos los satanistas son ateos? No. En la Biblia satánica la vida espacio a la interpretación literal de la figura de Satán. Por lo tanto, sí que hay algunos satanistas que creen literalmente en la figura de Satán y creen que realmente existió. Estos satanistas teístas son los que también practican el ocultismo, lo que diríamos magia negra y este tipo de cosas. No os puedo decir mucho más porque todavía no conozco este mundo en profundidad, pero como seguro que este vídeo no queda así y que habrá más recorrido, ya os iré contando respecto al tema del ocultismo, porque yo también estoy intrigada como vosotros. Así que sí, tanto The Satanic Temple como la Iglesia de Satán son fundamentalmente ateístas. No creen en la figura literal de Satán, pero algunos de sus seguidores no tienen por qué no serlo. Mito número 2. El satanismo es una secta. Bueno, esto es lo que se nos ha estado diciendo mucho, ¿no? Desde medios de comunicación, el cine y la televisión, pero realmente es casi lo contrario. De hecho, ellos están en contra del proselitismo y este comportamiento de la Iglesia, que ha sido siempre predicar, ellos no lo hacen. Ellos creen en la libertad personal por encima de todo, por lo tanto, no hay gurús. Sí que hay algunos líderes o portavoces del movimiento, pero no son gurús ni guías. Ellos no quieren imponer sus ideas, por interesantes que sean. A lo mejor por eso a veces es tan complicado llegar a ellos o llegar a sus ideas, porque no hacen una divulgación excelsa sobre ello. Mito número 3. Los satanistas hacen sacrificios de sangre, matan bebés, matan animales y todo tipo de rituales oscuros con delitos incluidos. Bueno, otra de las imágenes que se nos ha transmitido a través de los medios, ¿no? Cuando hay algún asesinato o algún tipo de asesino en serie, muchas veces liga con el satanismo y todo este tipo de cultos, pero realmente esto tampoco es así. Otra cosa es que haya personas que en el nombre del satanismo cometan cierto tipo de delitos, pero bueno, es que eso también pasa en la Iglesia Católica. ¿Qué queréis que os diga? Por algunos pocos curas, o no tan pocos, ¿no?, que cometen delitos aberrantes, no vamos a decir que la Iglesia Católica es una secta, ¿no?
Y vamos, cualquier satanista contemporáneo te negaría cualquier tipo de sacrificio de sangre. Sí que hacen rituales que pueden ser simbólicos, pero no incluyen este tipo de cosas que se han mencionado. De hecho, para The Satanic Temple, los rituales precisamente son estas reivindicaciones que hacen como para defender el aborto. Se pusieron cabezas de bebés, hicieron como una representación de bebés, también se disfrazan de monjas y todo eso. Para ellos eso es un ritual porque estás luchando contra el dogma, estás luchando contra el poder. Ya para ellos eso es totalmente simbólico. Siguiente mito. El satanismo es el yo, el ego, por encima de todo. Esto no es tanto mito, hay cierta parte de mito y cierta parte de verdad, porque la realidad es que el satanismo laveyano se funda en las bases del individualismo, ¿no? Crece pues con influencias del Marqués de Sade, de Nietzsche, de Ayn Rand, que es una economista ultraliberal. Y es una de las cosas que a mí como que menos me convencen, porque entiendo que el individualismo es muy importante a la hora de tomar tus decisiones personales sin dañar a otras personas, pero el ego, la arrogancia y el individualismo y el superponer el yo por encima del resto ha causado los grandes males de la actualidad, ¿no? Si pensamos quiénes han sido las personas con más ego y con más ínfulas de grandeza a lo largo de la historia, creemos que han causado mucho mal, ¿no? Entonces sí que tienen esas influencias del individualismo, pero luego vemos, por ejemplo, The Satanic Temple, que tiene cierto afán colectivista porque luchan por los derechos de los colectivos más discriminados. En resumen, os voy a ir dejando por aquí los 7 principios de The Satanic Temple que ellos tienen como guías éticas que todos sus miembros deben tener en común, ¿no? A ver qué opináis, ¿estáis de acuerdo con las 7? ¿No estáis de acuerdo? Os las voy leyendo rápidamente. Principio 1. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Ni una coma. 2. La lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. Ojo a este principio, que es el que están utilizando los satanistas en Estados Unidos para reclamar que ellos tienen derecho al aborto, puesto que los principios de su religión les exigen que tienen que tener autonomía sobre el propio cuerpo. Por lo tanto, por mucho que una ley diga que el aborto está prohibido, como los principios religiosos prevalecen en Estados Unidos y la libertad religiosa en principio también, debería acogerse a este principio. ¿Qué os parece? La triquiñuela. Principio número 4. Las libertades de los demás deben respetarse, incluida la libertad de ofender. Invadir deliberada e injustamente las libertades de otro es renunciar a los tuyos. Principio 5. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Esto me gusta. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias. Maravilloso. ¿Dónde firmo? 6. Las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. 7. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. ¿Qué os parece? Quiero que me comentéis. ¿Os convencen estos principios? ¿Están bien desarrollados? Eso no hay que negarlo. ¿Os convencen más estos o os convencen más los 10 mandamientos de la Iglesia? No voy a hacer juicios de valor respecto a esto. Obviamente, estos son unos principios para mí bastante deseables de cara a una sociedad progresista y avanzada. Pero obviamente, como todo principio, puede ser malinterpretable y si es utilizado como dogma puede ser más un arma de doble filo. Ojo con las verdades totalmente absolutas. Entonces, Miguel, vuelvo a ti. ¿Estos 7 principios de Satanic Temple se ajustan a lo que realmente significa el satanismo? ¿Añadirías algo? ¿Qué base tiene el satanismo para vosotros? Yo creo que estos tenets, que estos principios se ajustan bien a la filosofía del satanismo a grandes rasgos y a la del arquetipo de Satán, pero hay que tener muy en cuenta que The Satanic Temple se agarra principalmente a la imagen de Satán que proyecta el escritor francés Anatole France en su novela La rebelión de los ángeles, que podría considerarse prácticamente una secuela del Paraíso Perdido de John Milton. Mientras que el Satán de Milton intenta conquistar el trono de los cielos, el Satán de France busca mantenerse en una posición de resistencia y oponerse a todas estas injusticias que vengan desde la teocracia divina, ¿no? Seguramente esta sea la razón por la que el Satanic Temple recoja tantos puntos referentes a la justicia y a la empatía, y que es muy probable que no comparta un sector importante dentro del satanismo laveyano, ¿no? Dentro de esta otra sección importante dentro del satanismo ateísta. Por otra parte, subrayaría el tercer punto, por ser donde se adhiere el Satanic Temple con todo lo que tiene que ver en sus campañas en contra de las violaciones, de los castigos físicos en las escuelas y a favor de derecho al aborto. Y si por otro lado me tocase recoger una lista de principios que sean unánimes, el principal de ellos sería la autodivinización, ¿no? Este proceso de refinamiento, de intentar convertirse en tu propia divinidad, en la versión más empoderada, más libre, más potente
de ti mismo construyendo tu propio código ético, ¿no? Que iría muy de la mano del existencialismo de Nietzsche y en una línea individualista dentro de un sentido espiritual, ¿no? Entonces considero que el rasgo más importante dentro del satanismo es el descubrimiento y ejercicio de la propia voluntad. Conclusión, muy breve. A ver, ¿qué me parece todo el tema del satanismo? Me voy a hacer socia, voy a ser satanista a partir de ahora, pero antes de desvelarlo os tengo que decir una notición, y es que vuelve Cultube 3.0. Supongo que la mayoría de aquí lo sabréis. Yo tuve la infinita suerte de participar en la primera edición de Cultube con compañeros maravillosos, pero es el evento de divulgación del año, divulgación de la ciencia, de la música, de las mates, de la arquitectura, de todo. Este año tenemos invitados de lujo, como son maravillosos. Soy ultra fan de Pascu y Rodri, Destripando la Historia. También van a venir otros divulgadores como Mates Mike, Orbital, Adictos a la Filosofía, Ainhoa Gómez y un montón de invitados maravillosos que, si a muchos no los conocéis, os invito a que los conozcáis. Y os vengo a decir que se va a emitir en directo y será el próximo 18 de septiembre, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, hora española. Os voy a dejar el link del directo, activad la campanita así os llega la notificación cuando ya estemos, y en el hashtag de Twitter Cultube podéis realizar preguntas que se contestarán también en directo. Nos parece maravilloso, yo tengo muchas ganas de que llegue el domingo, yo estaré ahí de invitada observando todo, y muchas gracias a Quantum Fracture y al IFT por organizar estas cosas, porque es algo que hace falta, ¿no? La difusión del conocimiento, la difusión de la cultura y la difusión del pensamiento crítico. Satán estaría orgulloso. Y como primicia, el año que viene les he convencido de, como adoradora de Satán que soy, traigan a al Crespo Oscuro. ¿Qué os parece? Muy bien, ¿eh? En resumen, muy rápido, me parece interesantísimo el movimiento satanista como tal, ¿no? Como forma de rebelión ante el poder establecido y ante la religión impuesta. Hay muchas cosas que me llaman la atención. El poner la racionalidad, la razón, por encima del pensamiento mágico es lo que más me llama la atención. Claro, ese tema del pensamiento crítico, ¿no? De no dejarte llevar por lo que te han enseñado de lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, el tema de las libertades personales y las libertades sexuales, que cada uno sea libre de hacer y creer en lo que quiera mientras no haga daño a un tercero. Lo que menos me gusta, yo lo he comentado, es esa idea exacerbada del yo, que yo creo que ese egocentrismo representado en la figura de Satanás pues puede llevar a comportamientos que no benefician a un conjunto de la sociedad, ¿no? Para mí una sociedad se debe basar en la empatía, la solidaridad y los cuidados. De hecho, nos iría mucho mejor si se basara más en eso y no tanto en el ego propio. Pero bueno, si luego miramos los principios de Satanic Temple, vemos que sí que hablan de los cuidados, de la justicia y de no perjudicar al otro, así que supongo que una de cal y una de arena. El tema de los rituales y tal, yo sé que hay una parte de satanismo teísta que sí que le gusta el ocultismo y la brujería, y no acabo de entender, seguramente por mi desconocimiento todavía, cómo eso se puede compaginar con el pensamiento crítico y un pensamiento racional e ilustrado, porque al final estamos hablando de magia, de pensamiento mágico y de rituales, ¿no? Por eso esa parte de satanismo teísta me parece un poco incompatible con la idea del conocimiento como forma última de satisfacción del ser humano. Mi perro no está de acuerdo con Satanás, es un perro cristiano. Así que no me he convertido al satanismo de momento. No, ya veremos. Yo soy una persona que va mucho por libre. Me cuesta pensar que formar parte de algo con cierta simbología, aunque siempre me ha llamado la atención, obviamente, todos los que nos gusta el metal, eso va como en la sangre, ¿no? Hacer, claro, el símbolo de los cuernos y todo eso. Pero he conocido a gente muy interesante en este camino corto que llevo. Quiero seguir conociendo gente, quiero descubrir más sobre los satanistas de España, que es obviamente lo que me pilla cerca, y os iré contando, no os puedo decir mucho más. Todo tiene sus pros y sus contras. No endiosaría nada, valga la simbología, pero obviamente es interesante su lucha e interesantes también son sus principios, así que con esto os dejo, cada uno ya que crea, que piense lo que sea. Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado para hacer este vídeo, os lo agradezco, volvemos pronto con más vídeos y que la fuerza de Satán os acompañe. Lilnas, tú ya sabes que mi único dios terrenal eres tú, el único que se ha puesto a perrearle a Satanás enfrentándose con medio Estados Unidos conservador, ha sido tú, así que mi único amor va por ti de momento. Alabado sean Lilnas.